Queridos amigos, nos preparamos a la venida de nuestro Salvador en medio de nosotros. La encarnación, uno de los misterios más importantes de nuestra vida cristiana, supeditada ciertamente a la resurrección. En esta novena, es decir, el camino de perfección que nos pide el Señor, meditamos los 9 días sobre el bien común, la propuesta de nuestros obispos del Paraguay. Vamos a iniciar este momento de oración que le dedicamos en familia principalmente, pidiendo la protección de Dios. Y este gran milagro, Dios mismo, que se encarna y que entra en nuestra historia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando nosotros nuestra reflexión en este noveno día. Los obispos del Paraguay para este año 2026 nos proponen la reflexión sobre la paz y la convivencia. El Adviento es un tiempo de reflexión y preparación para la celebración de la Navidad, un momento en el que nos invitamos a reflexionar sobre nuestras vidas en relación con los demás. En este contexto, la paz y la convivencia son valores fundamentales para la construcción de un país, de un Paraguay mucho más justo y fraterno. La paz, queridos hermanos, se refiere a la ausencia de violencia y la presencia de armonía y justicia en las relaciones interpersonales. La convivencia se refiere a la capacidad de estar juntos, compartiendo, respetando y valorando nuestras diferencias. La preparación para la Navidad es esencial en cuanto a que nos prepara la paz para la venida de Cristo en el corazón. Al mismo tiempo, la paz y la convivencia construyen un mundo más justo y más fraterno. Al mismo tiempo, pedimos que Dios limpie nuestro corazón y podamos responder a su llamada para amar a los demás en la paz y en la armonía. Queridos amigos, hacemos nuestra oración pidiendo por la paz y la convivencia entre nosotros. Dios de la paz y del amor, en este tiempo de Adviento te pedimos que nos prepares para la venida de tu Hijo, el Príncipe de la Paz. Que podamos ser instrumentos de tu paz y de tu amor. Que podamos trabajar para construir un mundo más justo y fraterno. Que la convivencia y el respeto sean la norma de nuestra vida y que podamos vivir en armonía con nuestros hermanos y hermanas. Que el Adviento sea un tiempo de conversión y de cambio y que podamos prepararnos para la celebración de la Navidad con corazones abiertos y generosos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, pidamos al Señor y presentemos nuestras oraciones, aquellas que tenemos en nuestro corazón y aquellas que la vamos a pedir también en público. En primer lugar, Señor, rezamos por la paz y la convivencia en nuestras comunidades para que sean un reflejo de tu amor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la erradicación de la corrupción que corroe la sociedad paraguaya y destruye la confianza entre nosotros. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestros líderes, para que trabajen en el bien común, promuevan la justicia y hagan desaparecer de sus vidas y de la sociedad toda corrupción. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor, por los que sufren, para que encuentren consuelo y apoyo en nuestro servicio comunitario. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y te pedimos, Señor, por nosotros mismos, para que seamos instrumentos de paz y de amor, que podamos prepararnos para la celebración de la Navidad con corazones abiertos, generosos y libres de toda corrupción. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, escucha nuestra oración y haznos instrumentos de tu paz y de tu amor. Dios de la paz y del amor, en este tiempo de Adviento te pedimos que nos prepares para la venida de tu Hijo, el Príncipe de la Paz. Que la paz y la convivencia sean la norma de nuestra vida y que podamos vivir en armonía con nuestros hermanos y hermanas. Que el Adviento sea este tiempo de conversión y de cambio y que nos preparemos a la celebración de tu nacimiento, Salvador del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.